start taking the Spanish class there. Él siente que tiene que irse hasta la India y comenzar a tomar clases de español allá. Because it is uneasy for everyone to learn English, so maybe like I have to learn Spanish. Porque generalmente para todos es difícil aprender inglés, o quizás es más fácil que yo aprenda español. Can we start? ¿Podemos comenzar? Sí, por favor, Maharaj. Sí, come. Come here. Ya voy. Who is missing? ¿Quién falta? Harinama, pero no debe haber. Harinam is missing. Parvati is missing. And Jai Radhe. Harinam, Parvati, falta. Harinam tiene que estar llegando. Parvati no vino. Así es. Parvati. Falta. Me pareció la idea. ¿A dónde? ¿Acá? Sí. Sí, vino. ¿Para adentro? Están arriba de los filos. ¿Cómo? Están arriba de los filos. Ah, mirá. Bueno, ya estoy viniendo, Maharaj. Está en la habitación de... Muy bien. Un segundo, Shitol Parvati is coming. Shitol Parvati is coming. Later. Okay, it's okay. ¿Quién es Parvati? The daughter of the Shivananda. Shivendra. Shivendra. Shivdhan Indra. Bad, my Sanskrit is bad. Very bad. Maharaj, do you have some teacher of Spanish and Entonces pregunta si I hay have un maestro de español en I Brindavan. have para Maharaj. devotees in Vrindavan, so I can ask them to come Yes. and teach me something. Entonces dice que hay devotos en Brindavan que él les puede pedir que le enseñen algo. Or otherwise I have to go to Delhi. O si no, lo que quede es irme para Delhi. Otherwise I have to take you to India. O si no, me los tengo que llevar a India. We really go. It's a good idea. Yes, it's a good idea. Perhaps I can. You take me to India and I teach you Spanish for free. Yes. Also, many. Yes. Dharmadev? Dharmadev. Pregunta. Your name is Dharmadev, right? Sri Dharmaraj. Sri Dharmaraj, Jai Yudhishthir. So let's start now. Entonces comenzamos ahora. गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालग्राम भवम श्यामं तनुं सुशोभम विभंगम रूपम कल्वेणुवक्त्रम श्री श्रील राधा रमणं नमामि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथ विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नौमीड्यते ब्रभपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्ष्यलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अहो बकीयं स्तनकालकूटं
झिङ्नांस्यापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धार्तुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातातमजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे राधे। While I was asking him that where is Parvati, where is Jai Radhe, where is Harinam? Harinam is also like his child. Mientras yo le estaba preguntando a Prabhu dónde estaba Parvati, Jai Radhe y Harinam. So I was just thinking that the grihastha, the householder life. Entonces yo estaba pensando que el grihastha ashram o la vida de casado. So in the Srimad Bhagavatam, for the grihastha ashram, there is a Ambarish Ji Maharaj is there, as a role model. Entonces en el Bhagavatam, Ambarish Maharaj, ¿de quién? Ambarish Maharaj. Entonces en el modelo de la vida de grihastha, de casado en el Bhagavatam es Ambarish Maharaj. So I was just thinking about Ambarish Maharaj, that Ambarish Maharaj had 100 wives. Entonces yo estaba pensando en él y él dice que tiene 100 esposas. In a one wife we actually get so much tension, or the one husband so much tension, and there is 100 wives. Pero menciona que con una mujer en la vida a veces el esposo tiene mucha tensión. And he is one of the role model for those who actually want to dedicate their life, to the Krishna consciousness. Entonces él es el modelo que juega el papel el rol, es el modelo para la vida de grihastha en conciencia de Krishna. The story comes that in the Bhagavatam and the other Purans, I will just recollect all the stories and we'll talk about the Sri Ambarish Ji Maharaj here. Entonces ahora lo que va a hacer Maharaj es recolectar las historias que hay de Ambarish Maharaj que se mencionan no solo en el Bhagavatam sino también en otros Puranas. That Sri Ambarish Ji Maharaj, he was a very great saint, and in the householder life he did not actually became sakam, and he used to do the nishkam bhakti only. Entonces Ambarish Maharaj explica que era un gran santo y en la vida de grihastha, él incluso en la vida de grihastha, él hacía bhakti libre de deseos, no sakama con deseos, sino nishkama, sin deseos. So there was a time when Narad Dev got really impressed
by the bhakti of Amrish Ji Maharaj, and he went to the one place where all the sages were there, and he was speaking and glorifying Amrish Ji Maharaj. Una vez, Srila Narada Muni quedó muy impresionado con Ambarish Maharaj, y él fue a un lugar en donde se estaba celebrando una reunión de sabios, y él estaba glorificando al rey. So there was one saint who is known as Durvasha Rishi, Y entre esos sabios se encontraba uno que es conocido como Durvasa Rishi. Durvasha Rishi is very known because of his anger, Y Durvasa Rishi es muy conocido debido a su ira. and he doesn't even take a second to give a curse. Y entonces, él no espera ni un segundo a la hora de dar una maldición. And he is the one who even gave the curse to Lord Shri Krishna also. Y él es el que incluso maldijo al Señor Krishna. It is mentioned in the Srimad Bhagavatam that once upon a time Durvasha Rishi went to Lord Shri Krishna's place in Dwarka when he was there as a Dwarkadhish. Entonces se menciona en el Bhagavatam que una vez Durvasa Rishi fue a Dwarka, donde Krishna está en su forma de Dwarkadish, o el señor de Dwarka. When sage comes to your house, you respect him, you do the seva of the sage of the Brahmin, and you serve him nicely. In the same manner, Lord Shri Krishna, when he found that Durvasha Rishi was at his home, so he actually served him in a well manner. Entonces uno sabe que cuando un rishi o un brahmana llega a nuestra casa, uno lo recibe de una manera apropiada, lo atiende, y de la misma manera cuando Durvasa Rishi fue a la casa de Krishna, al palacio, esto fue lo que sucedió. Krishna lo recibió a él. Now Durvasha Rishi, he was sitting on a throne on a one Singhasan, Vyasasan, and Lord Shri Krishna washed his feet, wiped his feet, and afterward, asked him if he is interested to take the prasad. He said, yes, I will take the prasad. Entonces Durvasa Rishi ahí estaba, en la Simhasan, en el Vyasasan, y Krishna comenzó a atenderlo, lavándole los pies, secándolo, y luego le pidió si era su deseo tomar algo de prasada. Now Durvasha Rishi accepted. Lord Shri Krishna asked Rukmani and other wives to prepare the prasad for Durvasha Rishi, so Durvasha Rishi could go and could eat. Entonces Durvasa Rishi acepta. Entonces Krishna le pidió a Rukmini que por favor preparase prasadam para que el Muni de hecho pudiese sentarse a comer. Now Durvasha Rishi was enjoying the prasad. It was served and he was enjoying the prasad, and he left the remnant in the plate. Y Durvasa Rishi, luego de disfrutar el prasadam, dejó remanentes en el plato. So when he left the remnant of his prasad in the plate, and he asked Lord Shri Krishna to apply that prasad on his whole body. Y cuando él deja este prasadam ahí, le pide a Krishna que con los remanentes, el prasadi, Krishna de hecho se lo pase por todo el cuerpo. Now Lord Shri Krishna had to apply, because he even knew that he is very short tempered and he gives the curse. Y Krishna se lo tuvo que poner porque sabe de que Durvasa Rishi tiene un temperamento muy especial, y que inmediatamente él maldice. He started to apply, the Lord Shri Krishna is applying the prasad, the remnant of Durvasha Rishi on his whole body now. Entonces ahora él se empezó a poner todos los remanentes de Durvasa Rishi en el cuerpo, en todo el cuerpo. But it was prasad, the prasadi of the guru of the Brahmin. So now he applied on the whole body, but he did not apply on his feet, on the down there. Pero esto es el prasad del guru de los brahmanas. Entonces el señor Krishna se lo empezó a pasar por todo el cuerpo, menos en la planta de los pies. Because it was going to be, insult of the prasad when you actually apply it down here. Porque esto de poner el prasad, que es sagrado, en la planta de los pies, sería considerado un insulto. Now he applied, and he said, I applied the prasad, on my whole body.
Entonces él le dijo, bueno, ya me lo puse en todo el cuerpo. Now Durvasa Rishi got really angry and he said, you did not actually follow my order, you didn't apply the prasad here. Pero Durvasa Rishi se reenojó y le dijo, no, vos no seguiste mi orden, no te lo pusiste en todo el cuerpo, acá te falta. Now as you actually did not follow my orders nicely, I am giving you the curse that whole your body will be like iron, but this will be the soft part of your Y le body. dijo, como vos no seguiste mi orden, yo te maldigo a que todo tu cuerpo sea como hierro, menos esta parte. So because of that only, when Lord Shri Krishna was sitting in a forest and was taking a rest, that hunter came and and felt like it is the eyes of the deer, and he hit and shot that arrow on his feet. Y es debido a esta maldición que cuando Krishna estaba en el bosque, el cazador, un cazador que en la historia, lo confundió los pies de Krishna con los ojos de un venado y le disparó unos flechazos. So the whole body was like solid iron, nothing was going to happen with him, but that was the soft part. Pero todo el cuerpo era como hierro y nada le podía pasar, menos en la parte suave donde no se había aplicado el prasada. And that Vyagra, that hunter who actually shot him, shot the arrow, was actually the Bali Maharaj on of the previous life when Lord Shri Krishna came as the Lord Shri Ram. Y ese cazador era ni más ni menos que Bali Maharaj, que cuando había aparecido en su encarnación pasada como Ramachandra. That Bali, not Bali, Bali. And actually what happened in the whole Ram Leela, in the whole Ram avatar, in that incarnation, Lord Shri Ram followed every rule. But Bali had the one power that whosoever his enemy is, if that enemy will come from the front, the half of the energy, the power will come into the Bali. Entonces, cuando el señor Ramachandra estuvo presente, él seguía todas las reglas, menciona. Ahora hablando de Bali tenía el siguiente poder. Él tenía el poder de que cualquiera que se le pusiese enfrente, Bali recibía todo el poder de esa persona en su propio ser. And Lord Shri Ram had to defeat him and had to kill him. Because of that, Lord Shri Ram hid himself and attacked on him from the back side, from behind. Y Rama lo tuvo que derrotar. So in which way he killed him? He came from the back and he did not actually give him a chance, and he grabbed him from the back, came. Y lo mató de la siguiente manera. Él no le dio oportunidad y lo atacó por la espalda. And Bali on that time said that you are not actually following the rule of Kshatriya, you had to come from the front. Y Bali le dijo lo siguiente, vos no estás siguiendo la ley de los Kshatriyas, vos tenés que venir de frente, no por la espalda. So Lord Shri Ram said, in the next life I will give you the chance to come and hidden and shot me. So I'm just trying to follow the Leela, so because of that I am doing this, taking this wrong step. Y en ese momento Ramachandra le dijo, ok, yo te lo voy a compensar. En la siguiente encarnación, cuando aparece como Krishna, yo te veo la oportunidad de que vos te cobres esto, porque de hecho ahora yo estoy haciendo mi lila y las cosas tienen que ser así, pero la próxima vez va a ser va a ser tu oportunidad. So even it is written that it is not written, it is actually the mythology that after they found the body of Lord Shri Krishna, that's the mythology, just the stories which in the Jagannath Puri they say this, that they burned the body, but the heart was actually there, and they put the heart in the Jagannath Ji. Entonces acá hay algo que se explica de que lo que pasó con el cuerpo de Krishna, que se explica de que es algo que se dice en Jagannath Puri, que no está realmente escrito esto, que es como él menciona la palabra mitología, como que es algo mitológico, algo que se dice de que cuando Krishna deja su cuerpo, estaba el corazón ahí,
y ese corazón fue tomado, y ese es el corazón que se le pone al señor Jagannath adentro de la deidad. So, Durvasa Rishi, who even, didn't scared or didn't feel bad to giving a curse to Lord Shri Krishna, Entonces Durvasa Muni, que ni estaba asustado, ni se sintió mal por maldecir a Krishna, when he heard so much about, about the Amrish Maharaj, and now he felt like we saints, we sages are doing the worship and doing the sadhanas and tapasya last thousands of years, and look at him, he is actually glorifying that man, that devotee who is married, with the 100 wives. Entonces, volviendo a Durvasa Rishi, cuando empezó a escuchar esta glorificación tan excelsa de Ambarish Maharaj, dijo, pero, a ver, nosotros somos los grandes rishis, hacemos austeridades por miles de años, y acá Narada Muni está glorificando a este hombre, que es un grijasta, que está en la vida de casado, Now wherever, Tiene esposa. y que tiene 100 esposas encima, perdón. now wherever Durvasa Rishi was going, he was just hearing the glorification of the Amrish Maharaj. Entonces, whenever he was going, Wherever. donde sea que Durvasa Rishi iba, escuchaba glorificaciones acerca de las glorias de Ambarish Maharaj. Now he was hearing when you see some attractive things, you always want to go to see that, and whenever you actually hear something about someone, the interest comes in you to go and see the things, or like the interest comes in, appetite actually increase to do or see the things. Y como nos pasa de que cuando vemos algo atractivo enseguida queremos ir y entrar en contacto, asimismo, cuando nosotros, él comenta que, this is the translation again. Okay. So, Durvasa Rishi thought, like, everyone are talking about him. I don't know what kind of things in him, what kind of quality. I am also the better one. Why they are not talking about myself or the others even, but they all are talking about him. Entonces él pensó, ¿qué es lo que hay en este rey? Si yo incluso soy muy grande, pero en realidad están hablando de él, no de mí. He said that let me just go and see him, that what kind of devotee he is. Entonces, así como cuando uno ve algo atractivo, siente atracción y curiosidad, él le pasó lo mismo y dijo, después de pensar esto, dijo, bueno, a ver, vamos a ir a ver quién es esta persona. Amrish Maharaj, he was doing the Ekadashi Udhyapan. Y en ese momento Ambarish Maharaj se encontraba llevando a cabo Ekadashi Udhyapan. That Ekadashi Udhyapan means like for a year you follow the Ekadashis and you do some prayers and things, and on the last day of the Ekadashi Udhyapan there is you call all the priests, those Brahmins to come and you feed them, you donate the cows. So there is a whole process is there to please Ekadashi Mata. Entonces, Ekadashi Udhyapan significa que uno sigue Ekadashi por todo un año. Uno hace oraciones y otros rituales, y en el final del año uno invita a los brahmanas y los alimenta. So now, Amrish Maharaj and his wife, they followed Ekadashi Udhyapan. It was a Dwadasi day, and on the Dwadasi day, everyone have to break the fast during the particular time. Entonces, Ambarish, su esposa, todo esto se hace para complacer a la deidad, a Ekadashi Mata, ¿no? Entonces se dice que ahora Ambarish y sus esposas estaban siguiendo Ekadashi, y hay un momento en el cual uno tiene que romper este Ekadashi. Que es un ayuno de granos, implica, por si no se sabe. Now, while he was going to break the fast, Durvasa Rishi came. Y cuando él estaba a punto de romper el ayuno, es cuando aparece Durvasa Rishi, que quería ver quién era él. Durvasa Rishi said that I want, he came and Amrish Maharaj said, please come and sit and eat, take prasad. Entonces cuando lo ve al Rishi que viene, lo recibe y le dice, por favor, venga, acérquese y tome prasada. Now, Durvasa Rishi replied that
I have to go and take shower first, you know, to the river. So I'm coming. You just prepare all the prasad for me. Entonces el Muni Durvasa le dice, bueno, por favor, prepara todo, pero yo primero tengo que ir a bañarme al río. Now Durvasa Rishi has left to take the bath in the river, and the time is running now. And now the time is, if Amrish Maharaj should wait for him, then his 1 year Ekadashi following the fastings and everything will actually finish, you know, without getting any kind of result. Y la cosa es que mientras que Durvasa Rishi se estaba yendo a bañar, el tiempo transcurría, y sabemos que hay un momento preciso para romper el Ekadashi, que de lo contrario, si no lo hacemos en ese momento, se pierden los beneficios del Ekadashi, y este es un Ekadashi de todo un año. And and on the one side he had to actually wait for the Durvasa Rishi, because he gave him a word that please come, I am waiting to feed you. Y entonces se presentaba este problema, que por un lado él tenía que realmente invitar a Durvasa Rishi a comer, but the thing was, if he will wait, then he doesn't know when he is arriving, so you know his Ekadashi, his whole year karma would be, you know, fruitless. Entonces uno no puede comer antes de eso que un brahmana. Entonces, pero por otro lado, como no sabía cuándo iba a volver, el tiempo se le pasaba a él, y de hecho él también tenía que honrar a la deidad del Ekadashi. Entonces no está este problema de qué hacer primero. Now the problem was there, and it was a dharma problem, Dharmaraj. Entonces el problema, se presentó el problema, que era un problema de dharma. He was confused which dharma he should follow. Y él estaba confundido de qué dharma seguir. Shall he wait or shall he eat? ¿Debo esperar o debo comer? He called a meeting of all the Brahmins, all the acharyas, and asked them, you know, please tell me which dharma shall I follow. Entonces él enseguida reunió un congreso con todos los sabios y brahmanas y planteó este problema: ¿qué dharma debo seguir? Everyone said that, you know, you should not actually wait for him. Just accept the Charnamrit of Lord Shri Krishna and take the one Tulsi and break your fast, you know, by accepting the Charnamrit and Tulsi. Entonces la conclusión de los brahmanas fue que él no debía esperar a Durvasa Rishi, pero que la manera de quebrar el ayuno era con unas gotas de Charnamrita y una hoja de Tulsi. So by that you are not eating and you are breaking the fast. So both things are happening by accepting Y that. de esa manera uno no es que está comiendo, no se considera una comida antes que el brahmana, pero sí se considera que es una ruptura de ayuno. ¿Sí? By everyone's conclusion, he actually has chosen and he accepted Charnamrit and Tulsi. Y siguiendo las conclusiones de todos, él aceptó Charanamrita y la hoja de Tulasi. Durvasa Rishi, he was coming back and he heard and he found out that he actually broke his fast by accepting Charnamrit and Tulsi. Entonces, de esto se enteró Durvasa Rishi cuando estaba volviendo, de que de hecho el rey no lo había esperado y que había roto ayuno, había comido algo antes de que él llegase de bañarse. Now he got really angry and he was like, I'm going to give you a curse. Entonces se reenojó y le dijo, bueno, ahora te voy a remaldecir. He called Kali Mata's, it is written in the scripture, he called Kali Mata's power, you know, weapon to kill Amrish Maharaj, and Amrish Maharaj was there to accept even that punishment if he said, if you feel it is right for me. Entonces él invocó el poder de Madre Kali, un arma menciona, para de hecho atacar al rey, maldecirlo así, y el rey estaba ahí para recibir esa maldición como servidor de Krishna. Now he was about to give that curse and that it was coming. Lord Shri Krishna Sudarshan Chakra, it came to help Amrish Maharaj. Y justo antes de que la maldición estuviese a punto de llegar al rey, aparece el Sudarshan Chakra de Krishna para salvarlo. Now
by seeing the Sudarshan Chakra, that Shakti who was going to kill Amrish Maharaj, she left. Afterward, now Sudarshan Chakra is attacking on Durvasha Rishi. Y al aparecer el Sudarshan Chakra se desvanece el poder de Kali, que de hecho iba a matar a Ambarish Maharaj, y luego el Sudarshan empieza a ir detrás de Durvasa Rishi. Now Durvasha Rishi is running, and after him Sudarshan Chakra is running to kill him. Entonces Durvasa Rishi arrancó, empezó a escaparse y el Sudarshan Chakra lo seguía detrás. He went to Swarga and to ask the help to Indradev, if he can give a shelter and save him. He said, I cannot save you, go volando con poder místico, Durvasa Rishi llegó hasta el planeta de Indra, y en el cual pidió ayuda a Indra, el rey de los semidioses, pero Indra le dijo, no, mira, yo en esto no te puedo ayudar. Andate. Now he went to the Brahmalok, to the Brahma, and asked, you are the creator, you are the father of everyone, please take your child, I am here, please save me from all of this. Entonces, siendo así, se fue desde el planeta de Indra y fue hasta Brahma Loka y le dijo, por favor, vos sos el padre de todas las entidades vivientes, el creador de todo, vos de esta me tenés que sacar. Now Brahma also said, I cannot save you, I really cannot save you, you go from here, otherwise the Sudarshan Chakra is burning me here. No te puedo ayudar, por favor, andate porque si no cuando venga el Sudarshan vas a prender fuego a mí. Now he went to Kailash, he thought that it is a Kailash, it's a mountain, the cold is there, and it was, the Sudarshan Chakra's fire was burning him, he could just get some Shanti, and he could ask a shelter to Lord Shiva. Entonces él así llegó hasta Kailash, el monte del señor Shiva, donde hay mucho frío. Y de hecho ahí el calor del Sudarshan estaba ayudando a que se pase todo este frío. Now Lord Shiva said, I am Vaishnav, how can I actually take any action against the Lord Shiva, Shri Krishna's will? I cannot save you, you go from here. Pero el señor Shiva le dijo, mira, yo soy un Vaishnava, ¿cómo se te ocurre que puedo hacer algo en contra del Sudarshan de Krishna? Por favor, retírate de acá. Now he went, after approaching everyone, he went to the Vaikuntha, to the Lord Shiva, in front of Lord Shiva Vishnu, and he was paying his obeisances, asking for forgiveness. Please, I am burning this fire, Sudarshan Chakra's fire is burning me, please save me from this. Luego entonces pasar por todos los lados, terminó recurriendo a Vaikuntha, a la morada del señor Vishnu. Entonces se acercó, ofreció reverencia y planteó el problema. Por favor, salvame, me está quemando el Sudarshan Chakra. So that Lord Shri Vishnu replied that if you really want to ask the forgiveness, go to Amrish Maharaj. Only he can forgive you, I cannot. Y el señor Vishnu le dijo, si realmente vos querés salir de esto, vos tenés que ir y pedirle perdón a Ambarish Maharaj. De otro modo, nada te puede ayudar. Amrish Maharaj even he was like, I do not want to see any kind of pain to any devotee of you. Please forgive him, he did not do anything wrong. Entonces Ambarish Maharaj le dijo, yo no quiero ver que nadie esté mal, él no hizo nada malo, por favor, perdónalo. So by asking to the Sudarshan Chakra, please leave him and don't give any kind of pain, to the Durvasha Rishi, Sudarshan Chakra left. Y mediante esta petición de Ambarish Maharaj al Sudarshan, de que por favor no le des ningún dolor a nadie, a Durvasa Rishi, el Sudarshan Chakra definitivamente retiró su poder. So Amrish Maharaj saved his life. He even understood that what Amrish Maharaj is and what is the devotion of Amrish Maharaj. So Durvasa saved his life? No, Amrish ji saved Durvasha Rishi's life, and now Durvasha Rishi even understood that what is the status of his bhakti, is the Uttamadhikari. Entonces mediante que Ambarish Maharaj le salva la vida a Durvasa Muni, ahí Durvasa Muni puede entender cuál es el estatus o el nivel de un Vaishnava. Now, Amrish Maharaj, he had 100 wives, and afterward how he actually was not so much into the Maya and how he actually became Param Bhakta. Y cómo es que Ambarish Maharaj, teniendo 100 esposas,
de hecho nunca, él, de todas maneras, él siempre se mantenía como un devoto supremo de Krishna. All his wives were there, but they used to live in a different palaces. Todas sus esposas estaban ahí, pero vivían en palacios distintos. He never used to interact with them so much. Él nunca solía interactuar demasiado con ella. In his palace, he had a one temple where he used to go for his worship, and he never allowed anyone else, even his wife, to come and do any kind of worship there. Even they were not so much interested. En su palacio, Durvasa Rishi tenía un templo donde él se dedicaba a hacer su adoración. En este templo no podía entrar nadie, ni siquiera sus esposas, que dicho sea de paso menciona, tampoco estaban muy interesadas en la adoración. Oops. You are doing the same. Your wife is not here. Vos estás haciendo lo mismo, tu esposa no está acá. Now, by hearing all the glories which was going to everyone, there was one Rani, one princess, Rajkumari. She heard that there is one devotee of Lord Shri Krishna and everyone are glorifying him, and she felt so much attached to that devotee. After married with 100 different women, and he is a very good devotee. Entonces había una princesa que, escuchando las glorias de este devoto, de que estando tan casado con tantas personas, aún así se mantenía, que se mantenía devoto, se vio interesada. She approached her father and asked that I am so much feeling love for Amrish Ji Maharaj and I want to marry Amrish Maharaj. Entonces esta princesa se aproximó a su padre y le reveló que estaba sintiendo amor por esta persona y que de hecho quería casarse con esta persona, con Amrish Maharaj. Father of that princess, he sent one Brahmin with the message to Amrish Maharaj if he can marry his daughter. Entonces lo que hizo el padre fue envió a un brahmana a ver a Amrish Maharaj con la petición a ver si realmente podía casarse con su hija. Amrish Maharaj said, I am already satisfied with the 100 wives, I don't want any more. Pero lo que le dijo Amrish Maharaj es, yo ya estoy satisfecho con 100 mujeres, 100 esposas, no quiero más. He said, go now, I am not interested to marry. Por favor, vete, no estoy interesado en casarte. By hearing this answer, that princess, she said, now the desire to get married is actually became much more stronger. I only want to get married with you. Entonces le dice, no tengo deseo de desposarte, pero la reina, la princesa le dijo, bueno, al oír este rechazo, ahora muchísimo más me quiero casar con vos. Solamente me quiero casar con vos. Sí, solamente me quiero. Now she sent another message to Amrish Maharaj that I only want to marry with you, and since I got this answer, there's only desire that I should just marry you only. Entonces él le vuelve a enviar un mensaje diciéndole que por esta negativa ella solamente hizo que su deseo sea más fuerte de solamente desposarlo a él y a nadie más. Amrish Maharaj heard her desire, and he said to the messenger that tell her that I have taken an oath and vow that I won't marry with any woman anymore. Escuchando esto, Amrish Maharaj le dijo al mensajero de que él había tomado un juramento, un voto de no casarse con nadie más. Now, when she heard that, he has taken an oath, so she replied, she sent the messenger with this reply that if he won't marry, I won't marry with anyone and I will commit suicide. Entonces cuando ella escucha esto, él envía al mensajero de vuelta a Amrish Maharaj, diciéndole lo siguiente: si vos no me desposás, no solo que yo no me voy a casar con nadie más, sino que yo me voy a matar. Now when he heard this thing and he was like, I have taken an oath on the one side, and on the second side, this princess wants to commit suicide, if I won't marry. Entonces nuevamente
tuvo un problema diciendo, por un lado, yo he tomado un voto de no casarme con nadie más, pero por otro lado, esta persona se está por matar. Again there was a confusion of Dharmaraj. Nuevamente había una confusión de Dharma. That which dharma, what shall I do, there was a confusion of that. Y había una confusión sobre qué Dharma de hecho seguir. Now, what should he do? On the one side he has taken an oath, and the second side, you know, if he won't marry to that princess, she will commit suicide. This is also an offense. Entonces, ¿qué hacer? Por un lado, romper el voto. Por otro lado, esta princesa se iba a matar, lo cual implicaría una ofensa por parte del rey también. So Amrish Maharaj, he sent his sword with the Brahmin and asked him that please tell princess to marry with the sword. ¿Really? Yes. Entonces, lo que hizo Ambarish Maharaj fue lo siguiente: al mensajero le dio su espada y le dijo, toma, llevásela a la princesa, que la princesa se case con mi espada. Now she put the flower garland on the sword and and married with the sword. So she was married with Amrish Maharaj, and Amrish Maharaj directly did not marry with her. Entonces ella le puso una guirnalda a la espada y de esta manera Ambarish Maharaj estaba casada con ella y al mismo tiempo no estaba casada con ella. Now the whole city was nicely decorated because the new queen, she was coming to her, house, to her in-law family. So the whole city was decorated. She came in a very nice manner as the wife of Amrish Maharaj. Entonces ahora, con las nuevas noticias de la princesa casada, toda la ciudad se encontraba hermosamente decorada para recibir a la nueva reina de Ambarish Maharaj. Now she came there, and Amrish Maharaj already arranged her accommodation in the one new palace, so she started to live in the new palace. Entonces ella va a la ciudad de Ambarish Maharaj y todos los arreglos fueron hechos para que ella tuviese un nuevo palacio en el cual ella habitar como una nueva reina de Ambarish Maharaj. Now Amrish Maharaj, he is not actually interacting with the new wife also, because he is much busy in his own schedule doing the bhakti and the all the devotional service. Pero de hecho Ambarish Maharaj no estaba involucrado con ella porque tenía su agenda y estaba muy involucrado con el bhakti, entonces no había una relación ahí. Now, but this new queen, she actually tried to find out that schedule of Amrish Maharaj, that what he does, what he doesn't, and where he spends his time all day. Entonces, pero lo que hizo esta reina es tratar de averiguar cuál es la agenda del rey, en dónde pasa su tiempo, qué es lo que hace, averiguar, ¿no? En qué anda. So she heard that in the morning time he goes to the river to take the bath with the soldiers, and during that time his palace is empty, and otherwise he spends his time in the temple or in his palace. Entonces ella oyó que durante la mañana con todos sus soldados el rey va a tomar baño en el río y que su palacio queda libre, queda vacío. So when she heard about the temple, she asked that if y dijo que the palace and also the temple, you said after the palace is free. Sí, in the palace there was a se temple. van al templo, o si no se van a sus propios palacios. Continúa. Gracias. Gracias. So after she found out, she heard about this thing, that she got much more interested to see the temple, to visit the temple, to see the deities, to do some kind of service. Entonces luego de oír esto,
la nueva reina se volvió muy interesada en ir al templo, ver la deidad, ejecutar algún tipo de servicio, en fin. Now Amrish Maharaj, everyone said that when Amrish Maharaj goes, so many soldiers, they actually guard the temple and no one is allowed to go inside there except Amrish Maharaj. Entonces se explica de que cuando el rey se retira, hay muchos guardias cuidando el templo en el cual nadie puede entrar, excepto el propio rey. But but she found her way to enter the temple in the absence of Amrish Maharaj, when Amrish Maharaj used to, went to the river to take the bath. Pero de todas maneras, esta reina encontró la forma de entrar en el templo cuando de hecho el rey no estaba y se encontraba bañándose. So that day when he actually went to the river and she found her way to enter the temple. Entonces cuando él se va al río, ella se mete en el templo. When she went to the temple, she found that it was a morning and Amrish Maharaj went to the river to take bath, and then he was supposed to come and wash all the pots and the dirt, or the paraphernalia, and clean the temple. So when Amrish Maharaj was left, she actually did all that services. She washed all the paraphernalia and cleaned the temple. Entonces ella se dio cuenta de que cuando el rey volvía de su baño, correspondía limpiar él un montón de parafernalia de adoración y cosas que habían quedado ahí sucias, pero de hecho ella, al meterse en el templo, se adelantó e hizo todo ese servicio en lugar del rey. Now, when Amrish Maharaj came back and he found that the temple is clean, all the paraphernalia in the temples are also washed, and everything is on the right place. Entonces, pero cuando vuelve el rey y ve que el templo estaba limpio, la parafernalia estaba lavada y que todo estaba ordenado, he got really upset. Realmente se molestó. ¿Se molestó? Because someone stole his service. Porque alguien le robó el servicio. Alguien le robó el servicio. Someone stole his seva, which he used to do every day. Alguien le robó el seva que él hace todos los días. That's the mood of the devotee. Ese es el humor del devoto. It's not like okay, you did it, thank you, I have some time to relax. No es, bueno, dale, ayúdame, así yo me tiro un poco a descansar. He was feeling like, who actually came in my absence to even, in my absence and did this service and took that service from me. Entonces se preguntaba por qué. ¿Quién fue el que de hecho se metió acá y me robó el servicio? He asked everyone, but everyone said no one actually came, and he was like, if no one came, then who actually washed everything and cleaned the temple? Entonces el rey le preguntó a cada uno y todos le decían, no, acá no entró nadie, pero el rey decía, entonces si no entró nadie, ¿quién limpió todo esto? Now for 2 or 3 days when he used to go to the river, whenever he used to come back, he used to find out that the temple is cleaned and all the paraphernalia are washed. Y esto continuó sucediendo. Cada vez que el rey se iba a bañarse al río durante la mañana, volvía y encontraba que todo estaba en orden, limpio y así. Así. When one day he thought let me catch this thief who is actually stealing my seva. Pero un día dijo, esta vez déjenme que yo voy a agarrar a este ladrón que me está robando el servicio, dijo. He told his soldiers that on the right time when we go, on that time you leave from here, but I will stay and I will hide myself in the temple to grab that thief. Entonces le dijo a los soldados, miren, vayan ustedes, pero yo me voy a quedar escondido acá en el templo, así voy a agarrar a este ladrón. Now, all the soldiers on the right time, when the king goes, they make the sound pee 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 pee. The king is going now, the king is leaving, the king is going, and but the king actually hid himself in the temple. Entonces, pero mientras que el rey estaba escondido en el templo,
Sin embargo, los soldados hicieron la fanfarria de trompetas, que es propia de cuando el rey se retira, y todo un cortejo, y todos estaban yendo como si de hecho el rey estaba dejando el castillo. So now el rey king, estaba escondido dentro del templo. so now king is hiding himself inside the temple, and you know when that new queen heard that king is gone, she came and sneaked in the temple, and the king was actually waiting for that moment. Entonces, cuando la reina escucha que el rey se está retirando, se mete en el templo, pero de hecho estaba ahí el rey adentro esperando. Now he grabbed her and he was like, "You are the actually thief of my seva." Y la vio y le dijo, vos sos la verdadera ladrona de mi servicio. And if you are that much interested to do a seva for the god, then I will open a temple in your palace. Do all your seva. Don't come here and disturb and take my seva. Entonces le dijo, mirá, si vos estás tan interesada en hacer servicio a Dios, yo te abro un templo en tu palacio para que vos hagas tu servicio y tú no vas nada a mí. Now Amrish Maharaj opened the one new temple in her palace. Entonces en el palacio de ella, Amrish Maharaj de hecho le abrió un templo nuevo. Now Amrish Maharaj opened the temple. Now she is busy doing the worship, in the temple. In her own temple, she is not now anymore allowed to come in the Amrish Maharaj, her husband's temple. Entonces, de hecho, ella se empezó a ocupar en servicio en su templo, porque en el templo de Amrish Maharaj ya no estaba más permitida entrar, en el palacio ya no estaba más permitida entrar ella. Now, one day, Narad Muni, Devarshi Narad, he felt like, okay, it's been so long that I met Amrish Maharaj, let me go and meet him today. Un día, Devarshi Narada pensó, hace un montón que yo no veo a Amrish Maharaj, así que surgió el deseo de ir a verlo y lo fue a visitar. When he went to Amrish Maharaj nicely welcomed him, washed his feet, throw the flowers, did the arti and put some, give some prasad, fruits and the water, to please him. Entonces llega Narada Muni y como es costumbre, el rey le lava los pies, le coloca una guirnalda, le hace un arati, le da prasadam. So Devarshi Narad was so happy, and he heard that king actually just recently got married with one woman, and that queen also lives there, and she is the bhakta. So he felt to see her as well. Entonces Narada Muni estaba muy contento, y como había escuchado de que había una nueva reina y que era una devota, quiso ir a conocerla. Now queen heard that Devarshi Narad is coming, Narad Dev is coming to visit her. She got really excited, and she arranged everything. Now Narad Muni is coming, everyone are throwing the flowers on him, and now there's a very nice arrangement for him. Entonces cuando escuchó la reina que ni más ni menos que Narada Deva estaba viniendo, empezó a organizar todo y estaba muy emocionada y pensaba en cómo todos le tiran flores a Narada Muni. Una linda fiesta para él. Y exacto. Now Narad Muni, when he went inside in the palace of that new queen, and she put the carpet for him to walk, and the flowers were, they were throwing the flowers on him. He sat down on a big throne, on the big asan. She washed his feet very nicely, and then she took the Charanamrit, did the very nice arti, give so many dry fruits and all. Entonces cuando Narada Muni estaba viniendo, se lo recibe con una gran alfombra donde todos tiraban flores, se le lavó los pies. Le tiraron un montón de flores encima, lo adoraron, le hicieron una puya, lo sirvieron de un montón de formas. Now con frutas secas se le ofrecieron también. Now Narad Muni got really happy, very nicely, she actually welcomed him, and there's so many different types of varieties of fruits, dry fruits, the prasadam is here in front of him. He got really pleased at this.
devotee is even better than Amrish Maharaj. Entonces Narada Muni estaba muy feliz de ver cómo se estaba llevando a cabo toda la adoración y pensó, esta reina es de hecho mejor devota que Amrish Maharaj mismo. Now he was very pleased by the seva which that new queen did, and he went back to Amrish Maharaj and glorified his wife. A very great and good wife, such a great devotee. Estando tan contento con este recibimiento por parte de la reina, Amrish Maharaj, Narada Muni vuelve al palacio de Amrish Maharaj y de hecho comienza a glorificar lo buena devota que era la reina a Amrish Maharaj. Now, Amrish Maharaj heard this thing, he got interested in the appetite to see her devotion. Y nuevamente, cuando Amrish Maharaj escucha esto, él se desarrolló un apetito, un interés en ir a verla. He thought when Narad Muni is actually recommending and saying that she is a very nice devotee, then she must be very nice devotee. Él pensó, si el mismo Narada Muni está diciendo que es una muy buena devota y la está recomendando, yo tengo que ir y tengo que ir a verla. Y debe ser una muy buena devota. Now, he thought, let me go and see her, that what kind of devotion she have. Entonces él pensó, déjenme ir a verla, a ver qué tipo de devoción ella tiene. He went, he sneaked there and he did not tell anyone, and whoever, any guard saw him, he told everyone, don't tell to anyone that I am here. Entonces él fue de incógnito, él le dijo a todos los guardias, no le digan a nadie que estoy yendo, y se metió así como de incógnito a ir a ver a la reina. Now, he went there, and on that time that new queen, she was actually singing for Lord Sri Krishna. Y cuando él va a ver a la nueva reina, ella se encontraba en ese mismo momento cantando para Krishna. Now she is singing and she is glorifying Lord Sri Krishna. She doesn't know that what is happening nearby her, and king is actually looking at her, from behind the pillar. Entonces ella no sabía qué es lo que estaba pasando, el rey la miraba detrás de un pilar, pero ella estaba cantando. Now she is enjoying and she is glorifying, singing, and she was in a mood, she by seeing that devotion, Amrish Maharaj felt that I missed the Vaishnav association till now. Entonces, como ella no sabía que estaba el rey ahí, ella seguía en su humor, absorta en su canto, y de hecho el rey la estaba mirando y dijo, esta es una verdadera devota y yo me estoy perdiendo la asociación de una persona elevada acá. Till now I did not know that my new wife is actually the greatest devotee. Hasta ahora yo no tenía ni idea que de hecho mi nueva esposa era la más grande Vaishnavi. So while she was singing and about to finish, she saw that Amrish Maharaj was there, and she got shocked that how come he actually came in her temple. Entonces durante el final de su adoración, la reina vio que de hecho estaba el rey ahí y dice, ¿cómo puede ser que de hecho él venga a mi palacio, a mi templo? And he got really happy by seeing her, and he said that he really enjoyed her singing, her devotional service. And now Amrish Maharaj sat down and he said let's sing for together for the God. Entonces ella le dijo que estaba muy feliz, se manifestó lo que sentía en ese momento, en perdidas palabras, pero de hecho lo que pasó es que Amrish Maharaj le dijo que estaba muy asombrado y de hecho se sentaron los dos a cantar juntos para Krishna. Now he is spending more time in her temple rather than his temple. Y ahora él de hecho pasaba más tiempo en el templo de ella que en el templo mismo de él, ¿no? Lord Sri Krishna once asked, why don't you put my deity from your temple to her temple, because you spend more time there with her. Y entonces era que pasaba tanto tiempo ahí que Krishna mismo le dijo, ¿por qué no pones tu deidad en tu templo, en el templo de ella, te la pasás todo el día? Krishna mismo le dijo, su propia Takuji. By seeing that
by seeing that, you know, the king is actually spending the time with this new queen, all the 100 queens understood that, you know, if we will open the temple in our palace, like, we can actually invite him and he can actually start to spend some time with us. Entonces ahora pasa lo siguiente. Ahora pasa lo siguiente. Cuando las 100 otras reinas vieron de que hecho el rey se la pasaba en el templo de ella, pensaron, miren, vamos a abrir nosotras un templo en cada uno de nuestros palacios para que de hecho nosotros podamos invitarlo y haya una excusa para que él de hecho venga. Y pase un poco de tiempo con nosotros. Now, every queen, they actually talked with each other, did the meeting that, you know, to call him to spend some time with our husband, there is only the one way, open the temple and invite him to come and sing for the God. Entonces se armó una reunión en la cual se resolvió de que hay una sola manera de que realmente él pueda venir y cantar para el Señor con nosotros, que es de hecho abriendo un templo. Now, 100 wives, they also opened the temple in their palaces. Y 100 esposas ahí abrieron 100 templos en sus respectivos palacios. Now everyone started to invite Amrish Maharaj, please come today, I am doing this festival, please come today, I am doing this thing. Y cada una le empezó a pedir a Amrish Maharaj, de aquí y de allá, por favor vení a mi templo que estoy haciendo este festival, y la otra, vení a mi templo que yo estoy haciendo esto y este festival, Now every day the new festival in the one some kind of service or some kind of sankirtan or some kind of a festival occasion was there in the different palaces in the queen's palaces. Y cada día, en cada templo nuevo distinto de los palacios de las reinas, había siempre sankirtan, prasadam, alguna ceremonia devocional. By seeing that the king, every wife became a devotee and opened the temples, so what the leaders do, all the people start to follow the same. Now in that city, everyone actually opened the temple and they felt that, you know, they even can call their king to come and spend some time with us. Entonces, ¿cómo se explica de que lo que hace una gran personalidad, todos los demás lo siguen, lo dice el Bhagavad Gita? De hecho, el pueblo, viendo esto, abrieron templos y todos pensaron, entonces nosotros vamos a volver receptáculo de la misericordia del rey si abrimos un templo, porque él siempre va donde hay templos. Now it is mentioned that every house had a temple of Lord Sri Krishna, all the wives also had the temple of Lord Sri Krishna, everywhere there was a Harinam Sankirtan on that. Y se explica de que en cada casa, en todos lados había un templo de Sri Krishna y en todos lados se glorificaba el nombre y se escuchaban, había devoción en todos lados. But because for whatsoever reason, all the wives, they started to chant, they started to do the worship of Lord Sri Krishna, but later their bhakti actually became much more stronger and they started to do the Nishkam Bhakti. Pero por cualquier razón por la cual hayan empezado lo que, a glorificar y a empezar las actividades devocionales, de hecho su devoción empezó a fructificar y se empezó a convertir en una devoción nishkama, o sea, libre de deseos materiales personales. In the same manner, there were so many pupils, so many local pupils of that city, they actually also started the Nishkam Bhakti and they were doing the devotional services to please the Krishna only. Y no solo esto pasó con las reinas, sino que de hecho en cada familia, en cada casa, todos empezaron a ascender al nivel del servicio devocional desinteresado, puro. So, just by one queen, the whole city actually got changed. Entonces, de hecho, por solo una reina, toda la ciudad se cambió. So think about this, you are so many, you can change this Argentina. Entonces piensen en esto, ustedes son tantos, pueden cambiar toda la Argentina. We just need to find the reason to please him, that Sakam Bhakti, that reason will turn into the no reason and you will just do the Nishkam Bhakti. Pensemos de que por cualquier razón que haya para servir, uno tiene que empezar a servir aunque haya deseos.
y que en algún momento ese servicio con deseo se va a transformar en servicio devocional puro y todo va a cambiar. Radhe Radhe, dice. Radhe Radhe. Question? Preguntas ahora. Yo quería saber sobre la naturaleza de la felicidad. La entidad viviente, perdón. Dale. So the question is, he wants to know here about the nature of happiness. Sí. Es un producto creativo de la entidad viviente individual. So it's a creative product of the individual jiva. Es una reciprocación de Krishna. Or is it a product of the Krishna's reciprocation with the jiva? Y la última cuestión que entiendo es que Srimati Radharani disfruta de la vida. Shri Radharani, Shri Radhe disfruta de la vida sirviendo al prójimo. And the other thing he understands is that Shri Radhe enjoys life by serving others. So he says that happiness is in the jiva and coming from Krishna's reciprocation, and also that Radharani enjoys life by serving others. And what is the nature of happiness? Si él puede discriminar, por favor, para nosotros qué es la naturaleza de la felicidad y si depende solo de nosotros o qué. So if you can discriminate, what is the cause of happiness? If it's ourselves, or if it's coming from Krishna, or what? In the devotees or in general? En el caso de los devotos o en general con las personas. Bueno, por lo que a mí respecta, la idea, el teorema que plantea Rupa Goswami de 100% ausencia de sufrimiento ajeno es una cosa que me atañe a mí como devoto, pero ¿de qué depende la felicidad? As far as he is concerned, Rupa Goswami says that the devotee never wants, he's totally devoid of wanting pain in others. Ahora, después de lo de Rupa Goswami. Sí, si la felicidad es un subproducto que Krishna regala por algo bueno que uno hizo, o uno crea felicidad. So if happiness is something that comes when Krishna gives it to you because something you did good, or if it's something that comes from the jiva. Si nosotros tenemos poder de crear felicidad. If we actually have power to create, so this is the question, if it comes from Krishna, or if we have the power to make it real. There is a story. Hay una historia. The first thing I want to just share, that everyone has the different definitions of the happiness. Lo primero que quiero compartir es que hay diferentes definiciones que hay acerca de la felicidad. As a spiritual master or for the spiritual people, we actually find the happiness in the spiritual world only. Para los espiritualistas, la felicidad solo es encontrada en términos del mundo espiritual, de lo espiritual. Many people find the happiness in the bar by drinking the alcohol. Mientras que otros pueden encontrar felicidad en un bar bebiendo alcohol. Many people find that, to hang around, to have thousands of hundreds of, talking with hundreds of friends, or like making friends is a happiness. Otros pueden encontrar felicidad mediante hacer muchos amigos o mediante hablar un montón compartiendo con otras personas. Or by serving to the poor or the needy is the happiness for them, by serving them, those who actually need the shelter, the food and all. Otros pueden encontrar felicidad asistiendo al pobre y al necesitado. Some people have their own conceptions about the happiness. Las personas tenemos diferentes concepciones propias de lo que es la felicidad. In whichever way they are actually addicted with whatsoever thing, they find that is the addiction is their happiness. Entonces, pero en cualquiera de estos casos lo que vemos es que su adicción es la felicidad. Because they feel happy when they do that. Porque ellos se sienten felices cuando de hecho hacen eso que hacen. But Lord Shri Krishna, he is known as Anand.
Por otro lado, el señor Krishna es conocido como Ananda, Ananda means happiness. y que Ananda significa felicidad, de hecho. Maybe there are so many people, even at some point everyone like the lavish life. Hay muchas... what's the Lewis? Luxurious life. Hay muchas personas que les puede gustar una vida llena de lujos. You know, they want the good, sporty or the luxurious car to drive. A algunos les puede gustar un lujoso auto deportivo el cual manejar. They want to be comfortable when they drive. Les gusta sentirse cómodos cuando manejan. They want to eat the very good food, you know, for the taste. Quieren comer buena comida por un asunto del gusto. They want to even enjoy to live in the lavish, in the good apartment or the house. Les gusta incluso vivir en un apartamento lujoso o una casa muy lujosa. But if I ask, there is their own conceptions, you know, that they drive in the good cars and they feel that this is their happiness. If they won't actually get this, they will get very unhappy. Pero esto es una concepción personal, el hecho que ellos piensan de que cuando obtengan, por ejemplo, dicho auto, ellos van a conseguir felicidad. But every other those happiness is the temporary happiness. Pero todas estas felicidades son de una naturaleza transitoria, temporal. If you like the luxury car, if I ask you, can you drive that car for 20 hours or 17 hours or something and stay in that car for so long, you actually cannot do that, because after 4 or 5 hours driving, you want to get rid of that driving and that car and just enjoy some time, you know, outside of that car. Entonces, por más de que uno desee algo, como por ejemplo un auto, como ser la causa de nuestra felicidad y la satisfacción de nuestros deseos, como es algo temporal, de hecho si yo te pido, después de que vos te compraste un auto re caro y re lujoso, que te la pases manejando los 70 horas o una cantidad de horas ridícula, de hecho en algún momento te vas a cansar de estar en el auto y vas a querer ir a disfrutar necesariamente de otra cosa. We all work to get the good shelter, we work to get the good life, you know, but this is all temporary at some point, because if you have very good luxury apartment, you have everything by the automatic, you know, the lights are getting on, the doors are opening, curtains are opening. Entonces, todos trabajamos para tener un buen refugio en la vida, para vivir bien la vida, pero de hecho menciona de que todas estas cosas, la luz también, pero la luz todo trae aparejado un montón de inconvenientes también, la luz se corta y un montón de cosas. If I ask you that you work to get that apartment for so many years, can you actually live in that apartment or in that flat or in that house for 1 month or 2 months and don't come out from there? Pero si yo te digo que vos tenés que trabajar muchísimo, muy duro para conseguir un departamento, y de repente te digo, bueno, una vez que lo tenés, ¿podés vivir ahí adentro 1 mes o 2 meses sin de hecho abandonar ese lugar? After a few days, only even after a month, you will feel like, no, I need to go out and get the fresh air. I cannot actually stay in there. De hecho, pero lo que pasa es que si estamos adentro de este lugar, en algún momento vamos a sentir la necesidad de salir a respirar un poco de aire y cambiar. So in a very same way, the happiness we actually decide, we actually find, and we actually do the karma to get that happiness. Y de hecho, la felicidad es algo que nosotros decidimos, nosotros deseamos. Nosotros también dice que hacemos nuestro karma y nuestro trabajo para conseguir felicidad. The permanent happiness we find in the Lord Shri Krishna's lotus feet only. Pero la felicidad permanente solo se encuentra en los pies de Krishna nada más. Because the more you will make him happy, the more you actually get the happiness. Porque de más que uno hace feliz a Krishna, más felicidad uno obtiene de Krishna. But one should get serious to get that happiness, because when you are not actually serious to buy the house or buy the car, then you actually won't get that.
So the seriousness, the craziness should be there to get that. So in the same way, when you actually are a serious devotee, then you actually can please the Lord Shri Krishna and get his happiness. Pero de la misma manera como se requiere seriedad para obtener un auto, una casa o algún beneficio temporal, de la misma manera debe haber esta seriedad y locura, menciona, para poder ser exitosos en conseguir la felicidad espiritual que proviene de Krishna. But sometimes by the blessings of any guru or any acharya, sometimes one's happiness actually change and divert from the material happiness to the spiritual happiness. Pero a veces, por la misericordia de un guru o una acharya, Or even the devotee, Krishna devotee, o un devoto de Krishna cualquiera, nuestra búsqueda de felicidad centrada en lo material, a veces por la misericordia de un devoto, se desvía de lo material y se enfoca hacia lo espiritual. there is one story of Ramanujacharya. Hay una historia sobre el devoto Ramanujacharya. Ramanujacharya was sitting in his house, and he found that there was one man who was going after the prostitute with the umbrella, and he was trying to serve her in whatever way he could. Entonces una vez estaba Ramanujacharya sentado en su casa y se dio cuenta como que había un hombre que se dirigía con un paraguas a ver siempre a una prostituta, la cual él siempre la servía de todas maneras. Every day, like he used to see on the certain time, this prostitute is crossing that street, and he was always, with her, trying to please her, give her water, give the things, and trying to please her in whatsoever way he Entonces este hombre siempre estaba pendiente de la prostituta, de repente estaba cruzando la calle, él iba con el paraguas, supongo, para taparla del sol, y preguntándose de qué manera la podía servir y qué necesitaba, y así. For him, there was the only one beautiful lady in the whole world, and that was his happiness, and he was trying to, receive that happiness from her by serving her and pleasing her. Vemos que para esta persona solo existe una sola mujer en el mundo y una sola fuente de felicidad, que es satisfacer a esta mujer y ver que esté bien y ver que esté feliz. Ramanujacharya, he sent one of his disciples to call him because he wanted to talk with that man who was serving and dedicating his life and time to the prostitute. Entonces, observando la conducta de este hombre, Ramanujacharya envió a uno de sus discípulos a que lo traigan porque quería hablar con él, viendo de cómo él se estaba dedicando su vida a servir y a velar por esta prostituta. When the disciple went, and he found that that man was actually living now or staying with the prostitute to serve her. Entonces cuando el discípulo de Ramanujacharya va a buscar a este hombre, se da cuenta de que hasta había llegado al punto de estar viviendo en la casa de la prostituta para atender toda clase de servicios que le correspondiesen. He gave the message of Ramanujacharya, to that man, and when man got afraid that I don't know if I'll go, he will get angry on me and will give any curse, so I'm not going. Entonces el discípulo le da el mensaje a este hombre proveniente de Ramanujacharya y esta persona se perturba porque dice, no será que me va a pasar algo malo, dice, no sé si si voy para allá y me tiro una maldición, claro. Por ahí se enojó conmigo. But prostitute said, look, when the great saint invites, we should not insult their invitation, we should go and see them. Y es la prostituta la que le dice, mirá, cuando un hombre santo te invita, uno no debe insultar esa invitación y uno debe ir de una a ir a verlo. And for him, on that time, prostitute's order or request was like a God's order or request. Entonces para este hombre en ese momento el pedido de la prostituta era como palabra santa. How could he actually deny her order, to go and see the Ramanujacharya? He was like, okay, I will go and see him. Entonces, ¿cómo él se iba a negar ante las palabras de la prostituta? Entonces él dijo, bueno, vamos a verlo. He
went to the Ramanujacharya and Ramanujacharya asked, "Why do you serve her so much?" Entonces, cuando este hombre va y se encuentra con Ramanujacharya, Ramanujacharya le pregunta, And that man ¿por qué es que estás sirviéndola tanto? And that man replied, "She is the most beautiful woman in the world, and I cannot, distract my mind, attention, from her. She is the one who is the angel." Entonces el hombre le dice, no puedo dejar de servirla porque es la mujer más hermosa y atractiva del mundo. Ella es de hecho un ángel. She is someone who is my life, and I can even do anything for her. She is that much beautiful. Ella es de hecho mi vida, puedo hacer lo que sea por ella, es tan hermosa. Ramanujacharya asked, "If I'll show you the most beautiful, person, then can you leave her?" Entonces Ramanujacharya le preguntó, ¿y si yo te muestro a la persona más hermosa de todas, la más hermosa, ¿podrías dejarla a la prostituta? He replied that it cannot be possible because she is the most beautiful one. Entonces el hombre replica, no, esto no puede ser posible tal cosa, porque de hecho esta mujer con la que yo estoy es la más hermosa. Sri Ramanujacharya very nicely asked, "Please come in the evening at the Aarti time, to attend the Aarti." Entonces muy amablemente Ramanujacharya le dijo, por favor, volvé en el horario de la noche cuando estemos haciendo el Arati. You will find out the most beautiful person in the universe. Y ahí vas a encontrar a la más hermosa persona en el universo. He said, "Okay, I will come if you are really asking me to." And he went in the evening to attend the Aarti, and his whole life got changed, and he found the most beautiful person and the God, in front of him. Entonces el hombre le dijo, bueno, si así usted me lo pide, yo voy a venir. Y cuando va, de hecho, su vida, cuando estuvo ahí, su vida cambió completamente y encontró, de hecho, a la persona más hermosa de todo el universo. So afterward he took the shelter of Ramanujacharya and took the initiation and left the prostitute. Even in the Amrish Maharaj case also, the story which I shared, in there, whatsoever the karmas were, but once they actually changed into the Sakam Bhakti or the Nishkam Bhakti, they found their real happiness, all the queens and all the local people of that city. So it's all depend on sometimes it depends on the devotees association and the Guru's association, and sometimes it happens, by your karma also. Entonces al final el hombre terminó tomando iniciación de Ramanujacharya y de hecho cortó todo tipo de relación con la prostituta. Y él cita el ejemplo nuevamente de Ambarish Maharaj, de cómo empezando con algo con deseos, el servicio, como decía, el servicio de la reina, de hecho eso se transformó en servicio devocional puro, y así ocurrió con el resto de las reinas, con la ciudad entera. So you were saying that happened with the queen, with the neighborhood, and I lost the last, And then I said it happens by the association of the devotees, by the kripa of devotees, and it happens by our karma also. Entonces el tema de la felicidad pasa por la asociación de los devotos, por el karma, association of devotees, and karma of yourself, to get the happiness. Entonces pasa por el karma nuestro de obtener felicidad o por la asociación de algún devoto. So we get the happiness by the two things only. Entonces mediante estas dos cosas nosotros obtenemos la felicidad. By the associations or by the Bhagavad Kripa, or sometimes by most of all time by our karma. Por asociación de Vaishnavas o Bhagavad Kripa, la misericordia de Krishna, o generalmente por nuestro karma. Generally by our karma. Por nuestro karma. Question? Si alguien tiene otra pregunta.
Mi pregunta es, ahora toma otro cariz, es completamente diferente y prácticamente opuesta. So now the question is of a different nature. El señor Krishna en la Bhagavad Gita dice de que uno de los peores defectos que tiene la entidad viviente es depender innecesariamente de otro. So Krishna says in Bhagavad Gita that the worst defect one can find in a living entity is the necessity to depend on others. Bueno, a mí me cuesta un poco entender cómo las diferentes escuelas espirituales It's hard for me to understand how the different schools of spirituality y eso es una causa de sufrimiento para mí. and this difficulty in understanding is a cause for harshness and suffering for me. Siendo de que en un sentido somos todos hijos de Dios. So being that in one sense we are all sons of God, ¿Cómo puede ser que algunas entidades vivientes se arroguen a sí mismos o, ¿cómo se puede decir? Se avataricen? Ya mismo en Occidente esta cuestión avatarizante, ¿no? Está como muy difundida. ¿Y cómo es que si esta avatarización de las personas también es una desgracia que le pasa a uno por karma? so he's saying, how is it possible that we're all being all sons of God? Some people, they post themselves as worthy of utmost worship, you know, and he's saying that if this is due to their own bad karma, O la misericordia de Dios está en todo, en cada, ¿cómo se dice? En cada avatar, para cada persona. because we already have mercy of God for each person coming from different types of avatars and for different type of people. So do you understand this point of people making themselves, making other beliefs that they are worthy of pride? So he's saying that again. I'm going to rephrase the question. How is it possible that being all sons of God, we are having so many problems, you know, finding people